Chicos, pues es un tema muy bonito y que ya tenemos muchísimo tiempo que no vemos estos ejemplares y para eso está Luisa Izarraras, que nos vas a platicar de libélulas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por venir pues, a instruirnos sobre estos animalitos que efectivamente decíamos en el corte comercial. Yo les preguntaba, ¿todavía existen? Sí, de hecho se estima que en la actualidad en el mundo hay alrededor de 6,000 especies. Claro que pues sí, como casi todo hoy día, ¿no? Las poblaciones han ido reduciendo por crecimiento de la mancha urbana, contaminación de los cuerpos de agua que son muy importantes para estos animalitos. Pues sí, pero sí existen. De hecho aquí a las orillas de Morelia hay varios lugares donde pues en los cuerpos de agua en el río todavía los puedes encontrar ahí estableciendo sus territorios, haciendo cosas. Y en la ciudad a mí también me ha tocado ver otras especies más grandes. Sí. Los helicópteros urbanos. Los helicópteros urbanos, sí. O sea que dentro de las libélulas hay especies que son, o sea, no solamente es una libélula y la única en su especie. No, hay, te digo, en el mundo ahorita se estima que hay alrededor de 6,000 especies, que además se dividen hay como dos grupos principales. Unas son estas que conozco yo un poquito más, que pliegan sus alitas cuando están en reposo, las pliegan en su espalda, y hay otras que todo el tiempo las tienen como abiertas, que son las que yo he visto más como por aquí en la ciudad, ¿no? Que de repente en un día lluvioso salen y andan por ahí, y son generalmente más grandes, estas que tienen las alas abiertas. Anisópteros las llamamos, que los zigópteros, que son un poco, generalmente, siempre hay excepciones, pero generalmente son más pequeños y pliegan sus alitas en su espalda. ¿Hay alguna cualidad por qué vemos en la ciudad este tipo de las alas así cruzadas y a lo mejor en algún bosque o en algo lejano a la ciudad están chiquitas y con las alas plegables? Pues yo pensaría que es porque en las especies que yo conozco alrededor de Morelia son más como estas de alas plegadas, los zigópteros. Es más común que necesiten cuerpos de aguas en movimiento, como ríos o arroyos, para depositar sus huevecillos y que crezcan ahí las larvas, pero hay muchas especies que pueden hacerlo en cuerpos de agua estáticos. Entonces, pues sí, yo sí podría pensar que cuando te encuentras de repente libélulas en la ciudad, pues de repente que en alguna fuente o en algún charquito que dura más de varios días o así, pueden estar ellos estableciendo ahí sus hogares. Su hogar. No, qué hermoso. ¿Están en peligro de extinción? Híjole, hay especies que seguramente sí están como protegidas por algunas normas. Es como te decía, han estado como reduciendo mucho las poblaciones, particularmente pensaría yo por la contaminación de los cuerpos de agua, porque como las larvitas son acuáticas, las hembras ponen sus huevecillos adentro del agua y las larvas viven en el agua hasta que ya tienen como la edad suficiente para salir y convertirse en adultos. Pues sí, si hay ya más contaminación en los cuerpos de agua, pues es común que ellas igual ya no la puedan resistir tan fácilmente. Entonces sí ha habido reducción de las poblaciones. Ahí estamos viendo un corazón. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué están aquí reproduciéndose? Esa es una cópula. El que tiene la mancha roja es el macho de esta especie que es con la que nosotros trabajamos, y la que está atrás es la hembra. Antes de la cópula, el macho con unas pincitas que tienen la punta del abdomen, de lo que podríamos decirle la colita, toma de la parte de atrás de la cabeza a la hembra. Y a mucha gente le ha tocado verlas, vuelan como juntas, así en parejita. Sí, yo las he visto. Pero eso no necesariamente quiere decir que va a llevar a cópula, porque la hembra puede decidir si quiere o si no. Aquí lo que estamos viendo es efectivamente una cópula, entonces la hembra dobla su abdomen para pegarla a la base del abdomen del macho, que es donde está su aparato reproductor. Y después de esta cópula, en esta especie en particular, el macho después mete a la hembra en el río, ella se sostiene de la vegetación sumergida y se pone a depositar los huevos ahí. Y la hembra, como ven, ella no tiene la mancha roja, que el macho hasta despliega las alas como si se la estuviera mostrando. Y la hembra no tiene como una tonalidad como cafecita muy clarita, pero no es una mancha como tal, como el macho. Luisa, sácame de una duda, ¿por qué en la mayoría de los animales o bichitos o así, en este caso las libélulas, ¿por qué siempre los machos son los bonitos?
Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Esto se relaciona con lo que se llama inversión en los sexos. ¿Qué sexo está invirtiendo más? Entonces, generalmente, hay excepciones, pero generalmente las hembras hacen una inversión mayor, ya sea en el cuidado de la progenie, o mi maestro de evolución nos decía, pues en el término más básico, un óvulo es más caro de producir que un espermatozoide. Entonces, por eso es común que las hembras se elijan, porque ellas están invirtiendo más. Es común que el macho, después de la reproducción, pues se vaya. En muchas aves las hembras crían solos a la progenie y el macho se va y se puede reproducir varias veces. Entonces los machos necesitan desarrollar estos caracteres para ser atractivos hacia las hembras, porque como ellas son las que van a elegir, entonces pues sí, eso es muy común, esto que mencionas en las aves, por ejemplo, que los plumajes muy así coloridos y largos, y las hembras las ves y pues es como un pajarito café. Sí, ¿no? exacto, Entonces, igual estás ahí. Pero en realidad es por eso, ellos necesitan desarrollar caracteres para demostrarle a la hembra, yo soy genéticamente bueno, entonces pues te conviene elegirme. Te ¿no? conviene procrear conmigo, Te voy a conviene mejorar tu raza, exacto, casi. Exacto, sí. Oye, aunque a veces la empeoran. Todo depende, todo Depende de depende. qué elija cada quien. ¿no? Fíjate que Depende yo del animal. siempre He pensado que son como animalitos mágicos, ¿no? Es que te los describen en las películas, en los cuentos cuando eres niña, ¿no? Como haditas. Como haditas, ¿no? exactamente. ¿Cómo es que brillan? O sea, ¿cómo producen esa luminosidad? Sí, pero fíjate, ahí esta confusión es muy común. Las que tú mencionas son luciérnagas. ¿Luciérnagas? Esas son las que brillan. Entonces Estas viví son- engañada toda mi vida. Pero fíjate que me lo han preguntado ¿Sí? mucho, o sea, incluso en mi familia cuando de repente alguna tía, alguna prima así de, ay, ¿cómo van las luciérnagas? O esta misma pregunta, ¿y cómo es que brillan, no? Y es estar haciendo la aclaración, como que hay mucha confusión en este tema, pero fíjate, ya que lo mencionas, en inglés los nombres de estos animales es dragonfly, Ajá. que es como si fuera como mosca dragón, Ajá. o estas las que pliegan las alas es damselfly, que damsel es damisela. Ajá. Entonces, la verdad no sé bien como dónde es el origen como de ese nombre común que le dan en inglés, pero sí yo también pienso que debe estar como muy relacionado con con las creencias que se tienen sobre pues los animales, ¿no? Que encuentra la gente de repente y que se empiezan a inventar como historias. Algo que me preguntan mucho es si pican, porque Sí. los machos, como les decía, tienen como unas pincitas en la punta del abdomen con las que agarran a la hembra. Entonces como que se ha hecho la creencia de que con eso pues te han de pellizcar o te han de picar o algo, y no, para nada, ¿no? Es exclusivo, no son venenosos, no hacen absolutamente nada. Adornan el aire. Ajá, exacto, adornan el ambiente en el que viven. Oye, Luisa, en sus alas, a lo mejor era lo que te referías, en las alas se ven como tornasoles. Sí. ¿Qué es lo que produce que se vean tornasoles? El ¿De qué efecto. están como hechos o qué es lo que segregan en las alas que se ve como tornasol? Fíjate, eso depende también mucho de la especie. Puede haber especies que no tengan pigmentación en las alas, pero tengo entendido, fíjate, ahora tengo un compañero que sí es especialista en la coloración de las alas, pero tengo entendido que dependiendo del tipo de color pueden ser carotenos o melaninas. Hay una especie que es como cercana a esta que nosotros estudiamos. Esta especie que te menciono se llama Calopteryx maculata, y el macho tiene las alas todas negras, pero de un negro como súper brillante, azuloso. Sí, sí, Y sí. esas coloraciones negras están más relacionadas con melaninas, mientras que coloraciones como más rojizas o naranjas, tengo entendido que están más relacionadas con carotenos. Generalmente son, como mencionábamos, los machos los que tienen esta coloración, pero en esta especie las hembras también tienen como una ligera pigmentación, y sí se ha discutido mucho de para qué les sirve. En algunas especies se ha mencionado que incluso sirve como si fuera una celda solar, como para tomar calor más rápido del ambiente, como que el hecho de que esté oscura el ala absorbe la luz del sol, y eso les ayuda a calentar sus cuerpos. Pero hay muchísima especulación, como que varía de especie a especie, y hay muchas cosas que no se tienen claras sobre si sirven o no sirven, o si les atrae a la hembra o no le atrae. Sí, hay mucho campo abierto que todavía no Todavía no se se sabe. descubre. Ajá. ¿Cuál es su mecanismo de defensa? Porque en la naturaleza pues es todo es un círculo que Sí. del alimenticio, ¿no? Pero ellas ya no sé, en el bosque, en su hábitat, ¿cómo se defienden?
Y fíjate, ahora sí que dicen que los biólogos para todo decimos que es nuestra vieja confiable, depende de la especie, ¿no? La pigmentación no solamente en las alas, sino también en el cuerpo, a muchas especies las puede ayudar para, dependiendo como del tipo de vegetación en la que se posan, pues se pueden como medio camuflar un poquito. Hay otras especies, por ejemplo, en este caso los machos son muy territoriales, entonces ellos están expuestos todo el tiempo, pero las hembras pueden permanecer como alejadas, escondidas en la vegetación y arribar nada más cuando es el momento de la reproducción. Yo pienso que también en muchos casos pueden utilizar el tamaño, porque hay libélulas que llegan a ser muy grandes, entonces ya no eres comido como por cualquier cosa, ¿no? Estas de repente cuando estamos en campo buscándolas, las encontramos que de repente hay una arañita de este tamaño y ya la pescaron del cuello, ya se la están comiendo, ¿no? Y pues si eres una libélula de este tamaño, pues también no es tan fácil que te casen. Que te case un animal más chiquito, pues igual un ave o así, pues ya es más difícil, ¿no? Defenderte de eso. Oye, y la visión que tienen yo me imagino como más o menos como las moscas, que son como que tienen como un panal en los ojos. ¿Sí es igual? Sí, se llama ojo compuesto, que es como si fueran como muchos pequeños ojos, haz de cuenta, en uno solo, que se dirigen a un solo nervio óptico. Y estas además, por tener los ojos tan grandes, pueden tener una visión casi de 360 grados. Sí, en todo están. Sí, en todo están, ven para todos lados. Ahí lo que una compañera de ahí de la facultad que recientemente se tituló de la licenciatura, ella estaba estudiando precisamente la visión de estos animales y ella concluía que sí, pues finalmente tienen una visión extraordinaria y las diferencias al parecer están en el detalle. Para mí es más efectivo percibir ciertos colores, ya sea por o el alimento o el macho competidor o el acá, entonces pueden prestar más detalle a ciertos colores o a ciertos como pequeños aspectos que, volvemos a lo mismo, depende de la especie, ¿no? Y de las necesidades particulares de cada especie. Las especies de ambientes cerrados, pues necesitan tener como mayor sensibilidad a la luz. Si el bosque es muy espeso, pues para que con poca luz ellas alcancen a percibir lo que necesitan, mientras que las especies de ambientes abiertos, pues más bien necesitan prestar atención a detalles que pueden mirar diferencias entre colores, ¿no? Distinguir entre el verde de este pasto al verde de este animal o ese tipo de cosas. ¿Qué comen? Absolutamente todas son cazadoras, comen otros insectos. De hecho, en estadio de larva, pues cazan debajo del agua. Las larvas, fíjate, son como muy interesantes porque despliegan como un labio de abajo de su cabeza. Mucha gente me dice, como en la película de Alien, que saca como... Sí, como muchos así. Así cazan, que lo despliegan como a una velocidad muy grande para capturar a la presa y comérsela. Se menciona que incluso especies de libélulas muy grandes, donde las larvas pueden ser relativamente grandes, pueden comer incluso peces pequeños, y los adultos son cazadores. Moscas, mosquitos, libélulas grandes pueden comer libélulas más pequeñas y todas son cazadoras. ¿Y su sistema digestivo, cómo deshacen a la presa? ¿Se la tragan completamente o lo deshacen? No, tienen, fíjate, el otro día estaba leyendo que el nombre, el nombre científico donde se agrupa a todas las libélulas son los odonatos, que mi hermana luego me decía, suena como raro. Sí, pero el nombre viene de los como de diente, porque es como si tuvieran como 4 pequeños dientes, así. Entonces capturan a la presa y es como estarla deshaciendo con estas como piquitos que tienen en la boca. La van como deshaciendo y sí, como a pedacito la van cortando y se lo van comiendo. ¿Aquí en México existe alguna reserva de estos animalitos? Pienso que particularmente de estos, no. Sí hay muchos lugares en México donde como lugares que son como naturalmente como muy bonitos, que están conservados, donde encuentras como mayor cantidad de especies y de poblaciones. Yo la verdad no tengo entendido que específicamente debido a estos animales se haya como conservado alguna zona, pero como están asociados a cuerpos de agua por esta situación que les mencionaba de las larvas,
Sí, pues, o sea, por ejemplo, te vas a Chiapas, donde en las zonas de cascadas, donde hay ríos acá y hay mucha más cantidad de especies. Sí, depende Puede ser que a lo mejor haya. sí, mientras más conservado esté el ambiente, pues es más, y claro que necesitan, como les decía, cuerpos de agua, se van a encontrar como mayor cantidad de especies de estos animales. Luisa, estás haciendo la tesis en de tu maestría sobre estos animalitos. Si queremos saber más de ellos, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, sí, el Facebook, que considero que es más Directo. directo a este tipo de trabajos, se llama Ecología de la Conducta, que de hecho lo maneja como mi asesor de tesis y donde estamos varios que hemos trabajado con libélulas. Ahí es como donde se puede como acceder más a la sí, pues así, si tienen preguntas o algo o quieren contactarnos, así pues ahí por medio del Facebook de Ecología de la Conducta, ahí estamos pues todos, ¿no? Luisa, muchísimas preguntas que se quedan todavía, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros por el tiempo que te diste y por abrirnos un poquito el panorama sobre estos animalitos. Muchas Si vemos gracias. algo rapidísimamente, un consejo que nos des, si vemos alguna de estas, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo pensaría que no es común verlas en la ciudad, pero si la ven, pues ahora sí que fotografíenla y disfrútenla, ¿no? Vale. Si no es conveniente, pues tratar de agarrarlas o molestarlas, pues mejor dejarlas que hagan lo que ellas están haciendo. Y sí, pues si salen a las orillas de la ciudad o a un área natural y les interesa como ver más libélulas, pues acérquense a los cuerpos de agua, es más probable que estén por ahí. Respétenla, pues, si quieren que a lo mejor sus hijos de sus hijos la sigan viendo. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y bueno, seguimos con más aquí en Con Buena Vibra y vámonos a un corte comercial porque tenemos más Nibiri.